compartir su sabiduría. Es un placer que él haya podido estar con nosotros y quiero agradecerle a todos y todas las que están conectados y que han dispuesto, ¿verdad?, en su corazón seguirnos para compartir con nosotros. Quiero aprovechar, si estás viendo esto en YouTube, dale like, ¿verdad? Dale like a este video, ayúdanos a que este mensaje llegue a la mayor cantidad de vidas posible. Suscríbete al canal, ¿verdad? Y dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, ¿verdad? Y te lleguen todos los videos que nosotros hagamos. El propósito es llevar el mensaje, hermano. Nosotros no estamos aquí pensando en tener like por dinero, estamos pensando en que este mensaje llegue a la mayor cantidad de vidas posible, porque sabemos que cada tema es porque hay alguna necesidad respecto al tema, a la dinámica, a lo que estamos tocando. Sabemos que estos temas que estamos trayendo van a impactar a muchas vidas y eso es lo que queremos, que las vidas allá afuera, ¿verdad?, puedan recibir este conocimiento y utilizarlo, ¿verdad?, meterlo en su cajita de herramientas y utilizarlo en el momento que lo necesitan. Así que gracias y ayúdanos a compartir el video. Así es, así que ya sin más preámbulo queremos aprovechar el tiempo porque yo por lo menos tengo un batallón de preguntas y queremos pues aprovechar al máximo. Hoy nos está acompañando un hermano, un amigo, se llama Jaime Rosario y Jaime es amigo nuestro y de allá de Puerto Rico. Y por eso nos estamos conectando a través de esta vía, porque estamos a la distancia y queremos hablar un poquito acerca del background, ¿verdad? De quién es Jaime, para aquellas personas que no lo conocen. Sabemos que en Puerto Rico, pues, muchas personas lo conocemos. Jaime es consejero profesional licenciado con especialidad en familia y pareja. Es un terapeuta certificado en audiciones y mentor certificado por la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales. También es profesor de la Universidad Teológica del Caribe, que también han escuchado en otras ocasiones cuando estuvimos aquí con el pastor y profesor Yatensi Bonilla, que también es profesor allá en la Universidad Teológica en Puerto Rico y cuenta con más de 12 años de experiencia lo que son también tribunales en Puerto Rico, ¿verdad? Trabajó para esos amigos de acá de México que tal vez no conocen tribunales, para la Corte, trabajó para la Corte en Puerto Rico. Es presidente y fundador de los Centros de Consejería y Servicios Integrales Oasis, con oficinas en Carolina, Puerto Rico y Bayamón. Y ciertamente un apasionado de lo que es la consejería, y tiene la visión de brindar sus servicios de calidad y calor humano. Así que cree también en la unión de profesionales de la salud mental. Y esto me gustó mucho, Jaime, porque a veces tenemos muchos profesionales y cada uno está en su, como dicen por ahí, en su espacio. Pero me parece muy interesante y muy bueno que tienes la visión de poder unirte también a otros profesionales para llevar un mejor servicio y una mejor cristiandad, que es lo que en realidad nos identifica. De salud mental para lograr un mejor Puerto Rico, y a través de ese proyecto Oasis brindas la oportunidad a profesionales para que puedan también desarrollar su práctica privada. Brindas talleres en el Departamento de Justicia, en Hacienda, la Junta de Calidad Ambiental, el Senado de Puerto Rico, Superintendencia del Capitolio, entre otras instituciones gubernamentales. Y pudiéramos hablar un poco más. Hicimos ahí un pequeño resumen, pero para nosotros es importante que esas personas que están conectadas con nosotros, Jaime, sepan que nos encargamos y somos responsables a la hora de poder traer algún invitado que tenga la experiencia, el conocimiento y sobre todo que nos una el Espíritu Santo y que estemos bajo la misma visión de poder crear conciencia bajo la unión y bajo la guianza del poder del Espíritu Santo. Así que sin más preámbulo, queremos que saludes a nuestra audiencia. Saludos, muy buenas noches, ¿verdad? Acá ya en Puerto Rico son las 8:05 de la noche. Es un honor y un placer poder contar y estar con ustedes, con nuestros amigos Carla y nuestro hermano William,
Nos sentimos más que honrados y ciertamente pues queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios que en su misericordia se digna en usar. Así que en la noche de hoy esperamos que sea una experiencia donde podamos recibir una palabra que nos llegue al corazón. Y ciertamente estamos listos y preparados, William, Carla, para poder transmitir ese mensaje, como bien establecen ustedes, de manera diferente. Las cosas que no se dicen y que hay que decir en muchos escenarios, como el escenario eclesial. Gracias, Jaime. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿De qué nosotros estaremos hablando en la noche de hoy? El tema para hoy es la depresión. Y quise escoger ese tema, ¿verdad? Porque yo no sé si a ti te ha pasado, Jaime, o, ¿verdad? Tuviste esta experiencia cuando te recién comenzabas tus caminos cristianos, pero yo cuando recién me convertí, ¿verdad? Dentro de las muchas cosas que aprendí, algo que siempre a mí me decían era que un cristiano no se podía deprimir o que un cristiano, la depresión como tal, no puede llegar a él y si llega, tiene que ser algo bien pasajero o algo que ¿sabes? Bien momentáneo. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿verdad? Estamos con Dios y tenemos a Dios, pues la depresión no puede estar en nosotros. Y eso sería una de las preguntas que yo quisiera contestar en esta noche. Pero para poder contestar esa pregunta, me parece que lo idóneo sería nosotros empezar por definir qué es la depresión. Sí, y yo creo que sí, yo creo que sería importante poderlo definir. El punto que tú traes es toda una realidad. Yo soy criado en el Evangelio y desde muy pequeño he estado viendo la evolución del cristianismo en Puerto Rico y obviamente, ciertamente vivimos en medio de creencias y paradigmas que son incorrectos en el contexto de lo que es las enfermedades de salud mental. Cuando se habla de depresión, se habla de una emoción, de una no una emoción, básicamente la ansiedad es una emoción, pero la depresión es un estado de ánimo y parte de las características que define una depresión es que la mayor parte del tiempo la persona está triste, manifestando una sintomatología y unas características que ciertamente le hacen tener un ánimo decaído. Ciertamente, cuando estamos hablando de depresión, no estamos hablando de un estado de ánimo pasajero. Para determinar un estado de ánimo depresivo, tienen que haber varios elementos que se tienen que dar. Primeramente, este efecto de la depresión tiene que estar afectando la cotidianidad del individuo. Quiere decir, esta persona todos los días salía a trabajar, funcionaba, cuidaba a su familia y de momento se quedó estoqueado. Empiezan a llegar situaciones y factores psicológicos en el contexto de la vida del individuo, como baja autoestima, comienza a sentir presiones presiones de pesimismo. Hay muchos factores físicos comienzan también a afectarse, como los elementos que de alguna manera pueden llegar como las enfermedades. Ciertamente es una situación muy difícil. El tiempo es otro factor. No es de un día para otro. Una persona que pueda ser diagnosticada con un trastorno depresivo tiene que pasar una cantidad de tiempo específico para que se pueda determinar que esta persona se ha afectado en su cotidianidad. Por lo tanto, no puede funcionar como lo hacía antes. Eso la detiene en el camino y por ende necesita trabajarse desde un contexto de la salud mental. El gran problema que tenemos, William y Carla, es que en el contexto de lo que es la depresión, la iglesia ha entrado en una visión de túnel. Y esa expresión, William la conoce muy bien, porque en el contexto de la seguridad, nosotros nos enseñaron que cuando nosotros entramos a un lugar no podemos tener una visión de túnel. Es cuando nos enfocamos solamente en un aspecto y dejamos de ver ¿qué? Todo lo demás. Completo. Pues el gran problema que existe hoy en día en la iglesia es que la iglesia simplemente ha tratado de ver todas las problemáticas de los individuos desde el contexto espiritual.
Y eso es un gran problema, porque el problema de ver las cosas desde como una visión de túnel es que simplemente no visualizamos otras posibilidades desde el contexto de lo que pudiera estar pasando al individuo. Y entonces le achacamos a ese estado de ánimo como adelante. Discúlpame, pero ese punto está muy interesante y quiero desarrollarlo un poquitito más adelante, pero si no te interrumpo me van a matar porque quiero por lo menos desarrollar un poquito de lo primero que empezaste hablando para contextualizar. Vamos a ver si te entendí. No es lo mismo, y me corriges, una persona que por alguna situación de momento se sienta triste, se sienta, como decimos, deprimido, puede estar un día, 2 días con esa tristeza, al tercer día se le quitó y siguió su vida normal. ¿Ok? A esta persona que por alguna situación se siente triste, se siente deprimida, empieza a no tener ánimo de ni comer, no tiene ánimo de bañarse, no quiere ir al trabajo, no quiere estudiar, no quiere atender sus hijos, y siguen y seguimos, pasa 1, pasa 2, pasan 3, 4, 5, 6 días, 7 días, no es lo mismo, ahí hay una diferencia. Una es algo que tiene que ver con un diagnóstico depresivo y el otro tiene que ver con una depresión pasajera o un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Exacto. Ciertamente lo que define un trastorno depresivo es el tiempo que la persona se mantiene en esa afección de su cotidianidad. Hay personas que cuando pasan 1 o 2 meses no van a trabajar, no están durmiendo bien. Para que tengan uno de los elementos que se toma en consideración a la hora de diagnosticar un proceso, un trastorno depresivo, es los trastornos del sueño, la desesperanza, la sensación de amargura, el pesimismo, la tendencia al llanto continuo. Yo estoy diciéndole a ustedes que la mayoría de estas cosas están frecuentemente en el individuo. Lo que afecta el que puedan trabajar, el que puedan estudiar, el que puedan ir a la iglesia, el que puedan comportarse de manera, como lo hacían de manera cotidiana. No es una sensación de varios días, no es una experiencia de varios días. Ahora, Jaime, cuando tú hablas de un trastorno depresivo, ¿tú pudieras arrojarnos un poquito de más información al respecto? Porque lo que me gustaría saber o que nos gustaría que nos dijera es si la depresión, ese trastorno depresivo, es considerado una enfermedad. Es una enfermedad. El Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, establece los indicadores para poder determinar que una persona está enferma a nivel de su salud mental. De la misma forma que los médicos pueden diagnosticar tomar una determinación en cuanto a las situaciones fisiológicas de un individuo, la salud mental tiene el libro, que es el DSM-5, que establece los criterios para determinar cuando una persona posee ciertos indicadores que ciertamente la llevan a que tenga una enfermedad relacionada a su salud mental, que puede ser un trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. Importante, los trastornos se definen como leves, severos, leves, moderados y severos, lo que nos quiere decir a nosotros que de acuerdo a la cantidad de indicadores que pueda tener ese individuo, vamos a determinar el nivel de severidad y de acuerdo al nivel de severidad va a ser el tratamiento que esa persona va a estar recibiendo. Sí, la depresión, sí, adelante. Perdóname. Sí, la depresión en su contexto es una enfermedad mental que inhabilita al individuo de trabajar y de pasar y de enfocarse en su cotidianidad. Por eso es que requiere un tratamiento profesional. Perfecto. Y entonces, bajo eso, ¿verdad? Bajo esa premisa
que nos has estado presentando y que ciertamente detallas que puede ser leve, moderado o severo. La pregunta es, ¿esos indicadores pueden ser a nivel conductual o hay algo a nivel del cerebro, del cuerpo, que se comienza a manifestar por lo cual necesite algún tratamiento, entiéndase, medicamentos? Porque ahorita, ¿verdad? Lo comentaste, que hay momentos en donde la depresión es un estado, ¿verdad? Es una enfermedad que no siempre, pues con una oración la vamos a ver que se va a sanar rápidamente, aunque creemos en el poder de la oración, no estamos diciendo que Sí, no. amén. Creemos en que cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos están, ¿verdad?, bajo el Espíritu Santo, hay poder. Pero no podemos quitar que hay unas cosas fisiológicas, que hay unas cosas, ¿verdad?, del individuo. Entonces, la pregunta es, bajo ese leve, moderado o severo, siempre es algo que el cuerpo va a reflejar, entiéndase, en su cerebro, que es normalmente, ¿verdad?, lo que siempre asociamos con lo que es depresión, o puede ser simplemente estrés, pero ese estrés provoca algo en el cuerpo también. Entonces, Sí, la pregunta es, ¿siempre va a haber una manifestación a nivel del cerebro? ¿Siempre va a haber una manifestación? ¿Ustedes lo determinan siempre con con algún indicador en su cerebro, o simplemente son indicadores como el estrés, no puedo dormir, como mencionaste, me salen tal vez roncha, diferentes afecciones? No sé si me expliqué bien. correcto. Sí. Me parece que en parte lo que Carla quiere tratar de decir es que si hay Sí. algo en el cerebro que haga que esa depresión se dé, ¿sabe? ¿Qué causa la depresión en sí? ¿Es algo externo? Exacto. ¿O es algo que el cerebro le pasa algo que hace que yo tenga ese sentimiento y que hace que yo tenga depresión o ese trastorno de depresión? Mira, las causas para que ocurra los elementos ¿cómo se llama? Depresivos, pueden ser factores psicológicos, pueden ser factores físicos y hasta factores socioeconómicos. Un problema de pareja, un problema financiero, una pérdida, una muerte, un elemento de jubilación, que mucha gente no piensa en eso, pero eso puede causar que una persona no preparada puede entrar en un proceso de un trastorno depresivo, porque no estaba lista, económicamente no estaba preparada. Factores físicos como una enfermedad que lleguen al individuo. Como yo hablaba hoy con una persona en el día de ayer que decía que hacía el Ironman en Puerto Rico y entró en un proceso depresivo una vez lo diagnosticaron con una enfermedad en sus pies y tuvo que ser hasta hospitalizado. Así que estamos viendo de dónde pueden surgir los cambios físicos, la baja autoestima, la no adaptación a una etapa de desarrollo. Esos son factores que pudieran llevar a una persona a entrar en una depresión. Lo que ustedes me dicen es cuál sería y qué sucede con una persona a la hora de poder determinar su depresión. O sea, ¿cómo se determina? Pues obviamente se tienen que utilizar instrumentos, se tiene que hacer una evaluación clínica donde se ven y se visualizan los indicadores, se hace un historial, se examina cuál ha sido el comportamiento del individuo y por cuánto tiempo lo ha tenido. Y ahí es que se va a determinar el nivel de severidad. Y de acuerdo al nivel de severidad, si yo tengo una persona con un nivel de severidad alta o crónica, esta persona es muy posible que requiera una medicación para poder estabilizar esos elementos neuroquímicos de su cerebro en combinación con otro tipo de procesos terapéuticos. ¿Cuáles son esos, verdad? ¿Cuál es ese proceso que ustedes o que se trata, verdad? Que se trata de estabilizar
con esa medicación? Cuando tú hablas de esos procesos químicos que ocurre, que necesita el ser humano, ¿cuáles esos procesos que requieren? ¿Cuáles son esos neuroquímicos? Sí, hay un desbalance. Una de las causas para que una persona pueda entrar en un proceso depresivo es cambios en su cerebro por las diferentes circunstancias. Recuerden que nuestro cerebro tiene sistema endocrino, sistema límbico, nuestro cerebro está compuesto de diferentes partes. Y en ese sistema neuroquímico, ese sistema endocrino, o dentro del contexto de los líquidos que segrega el cuerpo al enfrentar cualquier tipo de situación, en muchas ocasiones, muchos de los impactos de las circunstancias y situaciones que vive el individuo pueden crear desbalances, que la única forma de poderlos trabajar es a través de la medicación. Por eso están los antidepresivos, que son medicamentos que se utilizan para lograr neutralizar y llevar a la persona a un proceso de estabilidad. Pero eso va a ocurrir simplemente después de una evaluación de ese facultativo y de acuerdo a la sintomatología y niveles de severidad que el facultativo pueda observar en la persona. Jaime, vamos a ver, vamos otra vez a hacer un resumen. Puede ser entonces Sí. que una persona, un ejemplo, tenemos este individuo, se muere un familiar cercano, se le muere el papá, la mamá, un hijo, una pérdida. Esa pérdida fue impactante para su vida, pero puede ser que en esa pérdida él entre en un estado depresivo, esté 1, 2, 3, 4 días y al quinto día todo bien, me siento bien, lo manejó. Pero puede haber otra persona normal, que el duelo. Una normal, exacto. Pero puede ser otra persona que le suceda lo mismo, eso le impacta de tal manera que crea un desbalance en su cerebro y a causa de eso es que entonces entraría el trastorno depresivo de esta persona, seguir con esa con esos síntomas. Correcto, sí. Sería así, ¿sabe? Hay algunas personas que lo puede sobrellevar, pero el que no lo sobrelleva esa pérdida o el problema que sea, crea un desbalance en su cerebro, que por eso es que entonces se requiere una medicación, por eso es que esta persona entra en ese trastorno depresivo y por eso es que le dura tanto tiempo. Esa sería la diferencia, que en uno hay un desnivel en el cerebro y en el otro no pasó nada en su cerebro. Nuevamente, el determinar y el diagnosticar un trastorno de salud mental requiere dos elementos que son fundamentales. Es la afección de la cotidianidad del individuo y es el tiempo con el que lleve este tipo de afección. Una cantidad de 6 meses, muchos de los trastornos de salud mental requieren 6 meses, requieren una cantidad de meses específica para determinar que ya es un tiempo específico, porque ahora mismo el duelo es un proceso que es muy individual. Hay muchas personas que hay que darle la oportunidad a la persona que lo pueda manejar de manera concreta. Van a haber expresiones, va a haber mucha inestabilidad, va a haber unos ajustes. Yo voy a ir monitoreando a esta persona y a esta persona hay que darle la oportunidad que haga sus expresiones. Pero si esta persona ya me pasa una cantidad de tiempo determinada, donde no quiere trabajar, donde se afecta su sueño, donde no está comiendo bien, ese tipo de indicador ya me está diciendo a mí que esta afección pudiera estar complicándose con un elemento depresivo. Ahí es que entra el facultativo a comenzar a evaluar y toma en consideración el tiempo que esta persona está presentando los síntomas y el grado de afección en su cotidianidad, para entonces comenzar a determinar la posibilidad de un diagnóstico, ya sea moderado, severo o simplemente leve. Eso es lo que va a determinar. Te voy a hacer una pregunta que era la que tenía para hacerte próxima y la ponen en el chat y dice, luego de que se medique una persona, ¿verdad? En el caso de que sea necesario y los niveles vuelvan al balance o se crea una estabilidad y esta persona tiene una mejoría, ¿puede el individuo dejar de tomar los medicamentos? No. La medicación es prescrita por un facultativo médico, debe ser retirada simplemente por ese facultativo.
es el único que tiene la capacidad de determinar que todavía esta persona o que ya esta persona pudiera comenzar a desarrollar una vida sin la medicación. Por ¿Quién eso es es esa bien persona? importante. Ajá. Perdóname, Bien, perdóname. adelante. ¿Quién es esa persona que está facultada para poder prescribir estos tipos de medicamentos? El psiquiatra. Psiquiatra es el que prescribe. Los médicos generalistas lo hacen, los internistas pueden prescribir también medicación, pero el especialista en salud mental con las capacidades bastas para poder determinar cuál es la medicación necesaria y por cuánto tiempo esta persona debe tener esta medicación es el psiquiatra. Por eso es que es bien importante, no tan solamente una vez usted es medicado, que tenga citas de seguimiento para que el psiquiatra reevalúe. Y si todavía ese medicamento no está funcionando de manera adecuada, pueda subir la dosis o pudiera hasta bajarla, dependiendo. Pero eso es una determinación que hace solamente el profesional de la salud mental, que es el psiquiatra. Recuerde que es bien importante entender que todos los que de alguna manera estudiamos la salud mental y que de alguna forma estamos haciendo evaluaciones, no tenemos la facultad de diagnosticar, de prescribir medicamentos. No lo hacemos, porque solamente el psiquiatra es el que lo puede hacer. Nosotros podemos establecer una impresión diagnóstica y luego el psiquiatra, o dependiendo de la severidad, los niveles de severidad, como yo hago, yo visualizo un cliente o un paciente que tiene unos indicadores que ciertamente me preocupan, yo lo mando a evaluar psiquiátricamente. Y ahí el psiquiatra comienza un proceso de medicación y luego yo lo puedo tratar en lo que tiene que ver con los elementos cognitivos, conductuales o el que vayamos a trabajar. Es importante y de alguna manera sencilla, que, ¿verdad? Porque queremos seguir haciéndote algunas preguntas, yo sé que William también, pero me gustaría que de alguna manera sencilla pudieras explicar la diferencia y la importancia, porque ahora yo sé que ha venido, ¿verdad? De un tiempo para acá, un poco más la apertura a lo que es recibir terapias de consejería, lo que es terapia psicológica, pero para el tiempo en donde nosotros nos convertimos, que no fue hace mucho, un cristiano no podía ir para eso porque eso era para los locos. Cristiano o no cristiano, el que iba para el psicólogo o para el psiquiatra, eso era para los locos. Así era que, por lo menos cuando yo me crié. Y si pudieras decir un poco cuál es la diferencia entre lo que es un consejero, un psicólogo y un psiquiatra, que es el que normalmente prescribe, y cuál es la importancia de que puedan trabajar, ¿verdad? Estos profesionales en la unidad, o sea, yo tengo ese profesional que me va a dar una prescripción por un referido de un consejero o un psicólogo, y cuál es la importancia de que aunque yo me esté tomando mi medicamento, si es lo que necesito, la importancia de yo tener una continuidad con ese profesional o ese consejero. Sí, es correcto, es bien importante abundar en esto porque tanto el consejero profesional, el psicólogo, el trabajador social clínico son profesionales que todos de alguna manera tienen capacidad y conocimientos relacionados a la salud mental. Pueden desarrollar y establecer impresiones diagnósticas porque dentro de las competencias que tienen las destrezas para poderlo hacer. Las definiciones y las diferencias entre un psicólogo y un consejero básicamente están enfocadas en las áreas de especialidad. La mayoría de los psicólogos se enfocan mucho en lo que son los elementos diagnósticos, los elementos relacionados a las patologías. El consejero se enfoca mucho en lo que son las etapas de desarrollo, en los elementos del bienestar del individuo. El trabajador social clínico también va por esa misma área. Pero todos tienen competencias similares para poder desarrollar impresiones diagnósticas, que ciertamente son las que de alguna forma llevan a poder desarrollar lo que llamamos un plan de intervención, que es el mapa de nosotros para poder intervenir con un individuo. El psiquiatra básicamente también puede trabajar elementos terapéuticos, tanto el trabajador social clínico, el psicólogo, el consejero, se enfocan en la terapia, en los elementos conductuales, cognitivos, para manejar la salud emocional y mental del individuo. El psiquiatra también lo puede hacer, pero se enfoca más en lo que es la medicación, en el contexto de estabilizar la presencia de desbalance químico en los individuos.
Así que básicamente por ahí está la historia. Bien importante que haya equipos multidisciplinarios. Normalmente cuando yo refiero, vamos a suponer un hospital como el Hospital Capistrano, Hospital Panamericano, ese hospital me llama el manejador de casos, discutimos casos. Una vez esta persona sea dada de alta, si no queda una hospitalización parcial, normalmente pasa donde mí para que yo continúe a trabajar en la terapia ambulatoria, o sea, en el contexto de las visitas a la oficina. Pero una vez esté en un proceso ya de estabilidad. Así que sí se hace un equipo multidisciplinario, incluyendo también con el elemento espiritual, porque los consejeros pastorales también entran en la dinámica de ese elemento multidisciplinario. Excelente. Bueno, Jaime, vamos ahora a retomar lo que habíamos empezado respecto a la iglesia, que es la parte culminante y el motivo, ¿verdad? Que nos impulsó a hacer este live, porque queremos, ¿verdad? Hablar un poquito, un tema que es algo tabú dentro de las comunidades de fe. Y yo quiero, ¿verdad? Junto a tu conocimiento y experiencia, y a lo que yo también he pasado, para los que no saben, yo he sido paciente de depresión, con trastorno de depresión con obsesivo compulsivo por años, ¿verdad? Fui hace muchos años, desde hace como unos 20 años atrás, yo tuve ese diagnóstico y lo tuve por años. Soy testigo del poder de Dios, ¿verdad? En cual yo testifico que Dios me sanó. Yo pasé un proceso extremadamente difícil, hermano, porque fue por años que yo tuve esa enfermedad fija. O sea, yo estuve años fijo. En un momento dado estuve 6 o 7 meses, se me alivió que un poquito, volví a entrar un periodo de meses y seguí así por años, hermano. Y cuando yo acepto al Señor, ¿verdad? Que lo hice en una temprana edad, pues empecé a tener un montón de dificultades y me deprimía más porque entonces yo quería buscar de Dios y como estaba en ese estado depresivo, pues se me juzgó mucho. ¿Por qué? Porque lo que a mí se me enseñó en aquel tiempo es que un cristiano no se podía deprimir porque si uno tiene una relación con Dios, una depresión no te puede durar. Entonces yo decía, Dios mío, tú sabes que yo oro, tú sabes que yo hasta ayuno, tú sabes, yo hago todo lo posible y esto me ha perseguido. Yo no hay un botón que yo le dé y se me quita la depresión, ¿verdad? Entonces yo sufría mucho y eso es parte de lo que yo quiero traer en esta noche, ¿verdad? Personas que yo sé que nos están escuchando que han pasado por la depresión, pero sobre todo familiares. Porque una de las cosas que a mí yo digo que me deprimía más, era que muchas personas con buenas intenciones me decían, chicos, sal de eso, vente, vamos a salir por ahí, no te preocupes, eso, yo estoy seguro que si tú das una vuelta o si tú vas a este sitio, vas al otro sitio, esa tristeza se te quita, esa depresión se te quita. Entonces, la gente entiende que uno por su fuerza puede salir de eso. Entonces, yo quisiera que tú arrojaras un poquito más de luz cuando ya una persona tiene un trastorno depresivo, si esa persona puede levantarse y decirse, sí, yo me voy a vestir, voy a salir, voy a compartir con amistades y yo sé que eso me va a quitar la depresión. El gran problema que tiene la iglesia, como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay herramientas y hay forma de adiestrarse y de prepararse. La iglesia debería conocer, debería trabajar con muchos de estos temas para no cometer errores. En muchas ocasiones se cometen muchos errores. Por un testimonio, hace unos días una joven en un culto de jóvenes comenzó a sudar mucho, a tener movimientos involuntarios. El corazón se le aceleró, pensaba que iba a morir. Sufría mareos, inestabilidad, escalofríos. En ese momento comenzaron a reprender y a echar fuera a los demonios que supuestamente esta joven estaba teniendo por el tipo de sintomatología, de movimientos, de características específicas que a veces atribuimos a posesiones demoníacas. No era un demonio, era un ataque de pánico. ¿Entienden? Y en muchas ocasiones, cuando entramos en este tipo de situación,
lo que hacemos es que estigmatizamos a las personas, revictimizamos a la gente. Ciertamente hace falta que podamos entender lo que son los trastornos de ansiedad y depresivo. Una iglesia responsable es una iglesia que se adiestra, una iglesia que refiere, una iglesia que atiende los problemas de la salud mental porque son importantes. Cuando la Biblia habla de los médicos y de los facultativos en Lucas 5:31, en un momento dado, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. Diciendo que hay cosas y situaciones en la vida que ciertamente tienen que ser atendidas por personas que de alguna forma tienen situaciones relacionadas a la salud mental y a la salud fisiológica. Así que sí, es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad y que tengamos esa preparación. Y también una de las cosas importantes que tenemos que entender. Oye, la Biblia está llena de ejemplos, William y Carla, de hombres de Dios que sufrieron situaciones muy difíciles. Es más, las expresiones son contundentes cuando se habla de un Elías. En el capítulo 19, versículo 4 de Primera de Reyes. Y deseando morirse, ese fue Elías, deseando morirse, se metió debajo de un enebro a dormir, no quería comer, no quería hacer nada. Él deseó morirse en ese momento. Ana en un momento dado también se sintió muy angustiada. Y el salmista David en un momento dado, en el Salmo 55, versículos 6 y 7, dijo, ¿quién me diese alas de paloma? Yo volaría y descansaría, ciertamente huiría lejos. Elementos que ciertamente tienen que ver con personas que se quieren desconectar de la realidad y que están pasando por una situación muy dura y muy difícil. Así que lo que hay que establecer claramente que ciertamente no todas las situaciones y circunstancias que experimentan la gente se resuelven con una vueltita, con una oración. Y nuevamente hacemos énfasis, nosotros creemos en el poder de la oración. Somos testigos de lo que Dios hace cuando se ora. ¿Entienden? Pero en muchas ocasiones hay que llevar a la gente a que sea atendida y a que reciba las ayudas necesarias. Excelente. Y otra cosa, profesor, que a mí, que yo me preguntaba, ¿verdad? Porque cuando yo, ¿verdad? Empecé a tener la condición, pues uno tiende a estudiar. Yo me puse a leer y ¿verdad? Y indagar y tratar de aprender por qué me estaba pasando y qué era lo que me estaba pasando. Y entonces, pues uno tiene un poquito de conocimiento, entonces ahí uno, ¿verdad? Los doctores también te van diciendo y te dicen lo que usted muy bien habló del desbalance en el cerebro. Y yo decía, wow, pero mire cómo en la iglesia, una persona que padece un trastorno depresivo, el 99% de los cristianos te va a decir que está endemoniado. Porque eso fue lo que yo aprendí, eso es un demonio, olvídese, es todo lo malo. Pero cuando una persona es diabética, que tiene un problema con el páncreas, que no produce insulina, pues a ese no le dicen que está endemoniado. Esa persona tiene una situación en su cuerpo que su páncreas no produce la insulina y se la tiene que inyectar. Entonces, a ese no le oran. A ese no le dicen, no, mira, vamos a orarte. No, métete tu insulina y pues sigue para adelante. Una persona que tiene problemas de epilepsia, pues si le da un ataque, no le dice que están endemoniados, pues mira, eso es epilepsia, pues mira, tómate tus pastillitas, porque pues eso es una situación. Pero entonces el depresivo no lo ven como que es una enfermedad, es un trastorno, es un desbalance, lo ven como algo del demoníaco, lo ven como algo emocional pasajero, y entonces tratan a todas las enfermedades, eso fue lo que yo, ¿verdad? Mi experiencia, todas las enfermedades la tratan diferente que a los depresivos. Los depresivos están endemoniados y todos los demás se pueden tomar una pastillita, pueden inyectarse algo, pueden todas las demás enfermedades, pero el depresivo no. El depresivo está endemoniado, no puedes estar así, métete a orar, tú sabes, eso tú tienes que salir de ahí. Entonces el depresivo sabe que no es así de fácil. Y se le hace difícil explicarle a las personas porque las personas no entienden, ¿verdad? Todo esto que nosotros hemos explicado aquí. Entonces, muchas veces las personas, los familiares, tratando de ayudarte, lo que hacen es que tú te deprimas más. Cierto. Los mismos rituales de la iglesia, los mismos coros que cantamos,
Hay un coro que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Verdad que lo dice? Sí, puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y con eso no le estoy faltando al Señor, porque soy un ser humano con debilidades, con flaquezas y que tengo momentos. Los elementos depresivos son enfermedades, son situaciones que tienen que tratarse, que tienen que trabajarse, y para eso hay facultativos para poderlo manejar. La iglesia sí tiene una responsabilidad, pero lo primero que tiene que hacer la iglesia es reconocer cuando de alguna forma las situaciones y circunstancias que está viviendo un hermano de la iglesia o hermano de la comunidad no tienen que ver con elementos espirituales, como hablábamos ahorita de esa visión de túnel, sino que hay situaciones de enfermedades mentales que son parte de la vida de los seres humanos. Y más cuando vivimos con tantos estresores, con tantas situaciones, con tantos traumas, con tantas pérdidas, que son las que de alguna manera nos pueden llevar a caer en este tipo de situación. Así que es bien importante que podamos definir, que la iglesia se instruya y que sepa cómo de alguna manera puede comenzar a reconocer posibles indicadores de una enfermedad de salud mental como la depresión. Excelente, excelente. Y ciertamente, ¿verdad? Queremos aclarar, ¿verdad? No estamos diciendo que no haga falta la oración, no estamos diciendo que si usted se quiere meter en un ayuno, si usted, ¿verdad? El área espiritual, nosotros creemos en que hay un Espíritu Santo, creemos que hay poder, creemos que también las enfermedades, si usted se mete en oración, Dios puede hacer el milagro. Yo viví eso en un momento dado y nosotros creemos en eso. Pero hermano, también hay enfermedades y si usted ora y por el momento la voluntad de Dios no es sanarlo en ese momento dado, pues que usted entienda que no es que usted esté endemoniado, es que usted tiene una enfermedad que necesita un tratamiento, una pastillita, de la misma manera que cuando usted le da un dolor de cabeza, usted se toma una pastillita para que se le quite ese dolor de cabeza, pues el que tiene depresión necesita una pastillita para ayudarlo a normalizar esos niveles que han sido afectados. Y Jaime, Sí, adelante. nos comentan por acá, ¿verdad? Tenemos varios comentarios y me parece que las personas pues se están gozando con este tema porque volvemos a lo mismo y llegamos al título de estos programas, porque es que no son temas cotidianos en la iglesia y me parece que son puntuales. Y nos comentan, ¿verdad? Que Dorcas Noemí nos comenta, yo siempre he pensado que un pastor o todo aquel que ministre tiene que tomar o debería tomar talleres continuos en este ámbito y que se eduquen. Y ciertamente, ¿verdad? Ya sea el líder o si ese líder, pues Dios no le ha llamado a lo mejor a tomar el taller, que fue lo que le contesté, que esas personas, que ese líder cuente con recursos preparados, porque eso también es sumamente importante. A veces como pastor, y hablo en general, o como líderes principales, en momentos dados del ministerio queremos abarcar todos los espacios y debemos entender que, como dice la Biblia, todos somos parte del cuerpo, todos tenemos una función y como eso, pues, si yo como pastor o como pastora no cuento con el tiempo o con el conocimiento, yo me debo hacer de recursos dentro de mi comunidad de fe o recursos externos con mi misma visión que puedan también traer este tipo de información al pueblo. Así que quería, ¿verdad?, comentártelo para que sepas. Yo sé que por aquí no vemos los mensajes, pero están escribiendo bastante. Cuando tocaste lo de los endemoniados, pues también, ¿verdad?, que ella pues tuvo la experiencia de que una persona con depresión era que estaba endemoniado y ya lo discutiste. Pregunto, ya que estamos en esta línea, ¿verdad?, de ir atando y se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero atando ya lo que es el concepto médico con lo que es la cristiandad, con lo que es el evangelio, ¿cómo o qué consejo tú le puedes dar a líderes que puedan ver este video o a hermanos que puedan llevar este video a sus líderes? ¿Qué primer paso, verdad, pudieras darnos o qué consejo para que de alguna manera podamos ir rompiendo este estigma de no tocar estos temas y que son relevantes en el pueblo de Dios? Sí. Yo creo en el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús nos enseña tanto.
Jesús veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Jesús era empático con la gente, Jesús se conectaba con los individuos, Jesús estaba donde estaba la necesidad, Jesús iba donde la gente no quería ir. Jesús estaba al mediodía en un pozo, donde una samaritana iba a buscar agua porque se sentía excluida, porque no se sentía digna, y él estaba allí. Nosotros con la gente que tiene necesidad tenemos que ser empáticos, tenemos que conectarnos con ellos, trabajar con sus necesidades. El modelo de dejar de juzgar, de ciertamente de ser más, ¿verdad? Utilizar ese Dios castigador y que simplemente implementamos de que si tienes esta enfermedad o si estás en esta condición es porque faltaste a Dios. Mira, no, los seres humanos vivimos diferentes experiencias de vida que nos marcan y nuestras respuestas en ocasiones pueden ser nuevamente entristecernos, no poder lidiar con las situaciones, que es una crisis. Una crisis es una circunstancia con la cual yo no me siento con las herramientas de vida para poder manejar ese issue en ese momento. Pues hace falta gente empática, gente que acompañe, gente que brinde soporte emocional, gente que de alguna manera sea comprensivo y que sea paciente y que escuche. A veces somos, como decía en el argot de la policía, somos happy trigger. Nos encanta hablar y no escuchamos a la gente. La gente necesita a veces que los escuchemos. Esa es una habilidad que tenía Jesús. Le encantaba escuchar, porque al escuchar podía saber contestar de manera efectiva. Hay que brindar apoyo, hay que estar. ¿Qué cosas no se deben hacer? Hay cosas que no se deben hacer. No hay que pedirle a la gente que reprenda y que ore más. Ese es el problema que tú tienes, que no estás orando mucho. Y reprender. Porque eso tiene que ver con... Y anda gente por ahí reprendiendo lo que no tiene que reprender. Nunca debemos pedir a la gente que ponga de su parte porque la persona que está deprimida no desea sentirse así, pero no está bajo su control. No le diga que se vaya de viaje para que deje de pensar en su problema. Un viaje no va a cambiar el entorno, al revés lo puedes poner. Hay que también ser realista y no le vayamos a dar esperanza a una persona cuando no la hay. Hay que ser claro con la gente. Así que son cosas que de alguna manera tenemos que manejar, tenemos que trabajar. No es sencillo. La iglesia tiene una labor como comunidad sanadora. Somos sal de la tierra. Mateo 5:13, versículo 14, establece que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Pues tenemos una labor que realizar. Y a la misma vez, otra de las cosas importantes que tiene que conocer una iglesia es cuándo referir. Cuando de alguna manera esto se sale de una situación espiritual y yo tengo que referir a esta persona a un profesional de la salud mental que simplemente se encargue de trabajar con esos niños. Excelente. Y como muy bien dices, me parece que el gran problema de la iglesia ha sido esa visión de túnel y achacar todos los problemas de la vida del ser humano a algo espiritual. Todo se ha espiritualizado y no hemos, ¿verdad?, expandido esa visión de túnel de que no todo es espiritual. Y yo digo, si el tener conocimiento o nosotros, ¿verdad?, aprender de otros temas y salir un poquito del área espiritual y abarcar fuera de lo espiritual, si no fuera necesario, miren, la Biblia no hubiese un libro que se llama el libro de los proverbios. Cuando usted va a la Biblia, usted busca los proverbios, usted se va a dar cuenta que ahí hay enseñanzas que no tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver cómo tú puedes ser mejor en tu diario vivir. Hay un libro completo que te da diferentes consejos, ¿verdad?, de sabiduría, ¿verdad?, para que tú los apliques a tu diario vivir y no todos ellos son de áreas espirituales, de tu área espiritual, ¿verdad? Porque nosotros hemos atado, ¿verdad?, y hemos dejado toda la problemática de nuestra vida al área espiritual.
Entonces, no hay un conocimiento de nuestro diario vivir, nuestra área física, nosotros como seres humanos, conocernos como personas, como seres humanos que interactuamos con personas, cómo nosotros aprender a bregar con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo nosotros aprender a bregar con las situaciones de trabajo, cómo nosotros inclusive aprender a desenvolvernos en las finanzas, ¿sabes? Son tantas cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que no tenemos el conocimiento y nada más lo tapamos, ¿verdad? Tapamos la situación con vamos a orar. No, yo necesito aprender. Yo necesito aprender porque muchos problemas que nosotros a veces enfrentamos en nuestro diario, con que nos digan un simple consejo, ya lo solucionamos. ¿Verdad? A veces nos matamos orando 4, 5, 6 semanas, un mes, 2 meses, y viene un hermano y te dice, mira, pero si esto es así, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y se acabó el problema. Porque no estabas aplicando algo que tú, en tu vida, que tú no conocías, y como no lo estabas aplicando, tú mismo te causaste un problema. Pero como tú dijiste, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en esa... Herramientas básicas para comunicarse, ¿sí? Excelente, sí. Y bajo eso, ya, ¿verdad? Porque no, que queremos ir haciendo la conclusión. ¿Qué consejo, verdad, tú pudieras darnos, Jaime, para esas personas que tienen algún familiar, algún amigo, que como bien dice, desde la posición de nosotros, ¿verdad? Y ya que William pues testificó, me voy a poner también el mío, desde la parte de nosotros, como bien dijiste, en muchas ocasiones pudiéramos decirle algún consejo con una buena intención, pero lo que puede hacer es agravar la situación, lo puedo hacer sentir peor, porque tal vez yo he tenido momentos de tristeza, pero no ha sido no ha sido una enfermedad diagnosticada de depresión, por cuanto no afectó mi cotidianidad, ni fue por un tiempo prolongado. Entonces, desde mi perspectiva, la depresión es ese estado de ánimo que a lo mejor, como tú dijiste, me sentí triste por varios días, pero no, espérate, déjame enfocarme otra vez, déjame conectarme otra vez con Dios, déjame empezar a ir a trabajar. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que tienen ese familiar, que tienen ese amigo, que tienen ese alguien y no saben cómo ayudarlos o simplemente están desde el otro lado y no saben qué hacer, entienden que están perdiendo el tiempo con los consejos? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas? O entienden que me pasaba mucho, o entienden que el depresivo está así porque quiere, porque eso a mí yo viví eso. Tú estás así porque tú quieres, bendito sea Dios. Sí, por eso es que le dicen que pon de tu parte. Es que yo no quiera poner de mi parte, es que yo estoy padeciendo una situación que ya está rayando en una enfermedad. Por eso es que los familiares, y usted mismo, obsérvese, ¿cuánto tiempo lleva usted inerte? O sea, sin accionar, fuera del ambiente laboral, sin relacionarse efectivamente con su familia. ¿Cuánto tiempo lleva usted teniendo problemas de sueño? ¿Cuánto tiempo lleva usted teniendo grandes situaciones de irritabilidad? Yo estoy hablando de indicadores que de alguna manera nos dejan saber que usted pudiera estar padeciendo ya una situación con trastorno de salud mental que requiere atención. Lo primero que tiene que hacer un familiar o uno mismo es observarse y observar a esa persona. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cuáles son los elementos cotidianos de su vida y qué no está haciendo ahora? ¿Cómo esto está afectando su vida? Y ciertamente, ya después de ahí, seguro que ya lloré, seguro que yo estuve contigo, seguro que te acompañé, pero si ya yo no veo ningún tipo de cambio significativo en esta persona, pues llega el momento en que tenemos que accionar y tenemos que llevar a esta persona a ser evaluada. Hay personas como esta que en ocasiones desisten el poder recibir ayuda porque quieren hundirse en su miseria, porque ya estamos hablando de unos niveles de grandes afección. Pues hay alternativas en el contexto de los diferentes estados. En Puerto Rico tenemos la 408, que es una reclusión involuntaria. Uno lo lleva y esta persona ya de manera involuntaria tiene que ir a ser evaluado y podemos utilizar estos recursos. Pero para poder accionar estas cosas, la iglesia tiene que saber que existen. Si yo tengo una lucha con la iglesia, ¿sabes cuál es? Que ciertamente muchas iglesias
no tienen el adiestramiento ni el conocimiento, porque ciertamente todo lo quieren resolver con una oración. Y yo nuevamente, yo soy criado en el evangelio y lo vuelvo a decir aquí, yo creo en el poder de la oración, yo oro, yo predico, yo obviamente, toda una vida de iglesia, pero hay gente que cuando ocurre una situación de violencia doméstica en la iglesia no saben qué hacer. Ocurre un abuso sexual, no hay un protocolo establecido, porque hay gente y hay pastores que le dicen, hermana, si tu esposo te está dando, sigue orando, que en un momento dado va a cambiar. No, no se puede, hermano. ¿Entiendes? Y este tipo de situaciones son las que tenemos que entender. Nosotros podemos tener recursos espirituales en el contexto de la iglesia y para eso es que vamos a servir al Señor, para ser bendecidos, para recibir ese pan. Pero tenemos que también adiestrarnos ante una sociedad con muchos problemas sociales a los cuales nosotros no debemos mirar de largo. Así que ciertamente mi exhortación es que usted observe a esa persona, verifique cuáles son los indicadores y si ciertamente está afectada y está siendo, su vida pudiera correr peligro o pudiera estar afectando también a otras personas que son cuidadores, tenemos que tomar acción. Mira, Jaime, yo estoy como dicen los pentecostales, ya estamos por terminar y seguimos. Es que me siguen surgiendo preguntas y ya con esta que sí vamos a concluir. Porque me estás diciendo que observemos y ciertamente comenzaste diciendo que para uno de los indicadores, ¿verdad? Ya donde hay una depresión es que hay dos factores, que te afecte tu cotidianidad y el tiempo. Pero te pregunto yo, hay personas que no dejan de ir al trabajo porque dentro de su consciente son funcionales y entienden el concepto, ¿verdad? De esa responsabilidad. Pero esta persona que aunque no se afecte en lo que es su trabajo, sí pudiera estar enfrentando o pasando por una depresión, porque tal vez sí se le afecta el sueño, pero es muy difícil para un familiar a lo mejor poder ver eso porque o no vive con ella o simplemente está en su cuarto o en su espacio, trastornos de alimentación, ya sea que deje de comer o que come en exceso. Pero en ese sentido, ¿verdad? La pregunta es, ¿puede haber una enfermedad de depresión, pero no afectarse en el sentido de ir al trabajo, por ejemplo? Sí, porque recuerde que cuando hablamos ahorita de cómo se diagnostica, se hace una impresión diagnóstica, se determina como leve, moderado y severo. Una persona con una depresión leve puede ser funcional, puede ejecutar en muchas áreas de su vida. Sin embargo, tiene un trastorno de salud mental, pero leve. ¿Por qué? Porque hay unos indicadores que se cumplen como criterios en base para poder establecer ese diagnóstico. Y cuando de alguna forma, pues, ciertamente se convierten en elementos significativos, la única manera es que la persona se acerque a un facultativo que lo pueda evaluar, que lo pueda ver. Obviamente, también nosotros podemos visualizar cambios específicamente la persona que no tenía antes y pudiéramos hacerle un señalamiento para que la persona se pueda atender. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no tiene la cultura de cuidar su salud mental y se visualiza una persona que va y que padece de algún trastorno de salud mental como un estigma negativo y debería ser algo muy normal y muy básico el poder tener, el atender la salud mental. Lo mismo que hacemos todos los años con nuestra salud fisiológica, deberíamos hacerlo con nuestra salud mental. Ahí, no, lo mejor, eso es lo mejor que has podido decir para cerrar. Es un estigma, ya es algo tabú, es algo que no hemos podido internalizar como una enfermedad que podría pasarle a cualquiera y que es igual de normal que te dé un dolor de cabeza, que seas diabético, ¿sabes? Es lo mismo, una enfermedad, ¿verdad? Y lamentablemente por esos estigmas, y más dentro de la iglesia, hermano, porque dentro de la iglesia esto está bien fuerte, lo que tiene que ver con la depresión, que una persona, un cristiano tenga depresión o algún tipo de problema mental es algo bien, un poco difícil de aceptar, ¿verdad? Pero gloria a Dios que pudimos hacer este video, este live, pudimos contar con tu sabiduría y tu conocimiento y tu experiencia.
y esperamos, ¿verdad?, que haya sido de bendición para muchas personas y con la ayuda, ¿verdad?, de los que están conectados y con los que se puedan conectar en el futuro. Ayúdenos a compartir este video. Sabemos que la depresión es más, la padecen más personas de lo que nosotros creemos, hermano. Lo que pasa es que por ese mismo estigma que habla Jaime, muchas personas no lo dicen. No lo dicen porque tienen miedo, porque saben las consecuencias que eso le puede acarrear, inclusive. No sé si Jaime puedas dar un testimonio o tú hayas pasado por esto, que un líder cristiano diga que tiene depresión, eso le puede costar hasta su posición. Pero ese problema es el que tenemos con los pastores que terminan suicidándose. Y para llegar a un suicidio, estamos hablando de que una persona debe haber tenido por mucho tiempo una situación que no atendió. Las estadísticas dicen que 2 de cada 10 viven con alguna condición psiquiátrica no atendida, que no han trabajado. Así que ciertamente vivimos en una situación donde la salud mental posterior a la pandemia se ha incrementado aún más. Así que estamos ahora mismo en medio de una situación muy fuerte relacionada a la salud mental que hay que atender. Así es, wow, y trajiste estadísticas, yo creo que vamos a tener material. Parte 2. Vamos a tener parte 2 y siguen personas, ¿verdad?, reaccionando al video, así que nos gozamos y que sea de bendición. Queremos pues darte las gracias, Jaime, por conectarte con nosotros, por traer esta información que sabemos que va a ser de bendición y que sabemos que vamos a ver si podemos seguir trayendo este tipo de temas para que la iglesia podamos seguir llenándonos de ese conocimiento. Queremos cerrar en esta hora y como buen pentecostal de hueso colorado, como dicen por ahí, creemos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y creemos que Dios puede obrar un milagro en esta hora para esas personas que estén ahí conectadas y que posiblemente están en un estado que se sienten con tristeza, con depresión. Busque ayuda profesional, pero vamos a estar orando por usted. Queremos orar por usted en esta hora y así despedir este live. Así que oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado. Gracias porque es una bendición poder abrir nuestros ojos, Señor. Es una bendición poder tener un día más para darte gloria, para darte honra. Te damos gracias por esta oportunidad que tú has permitido que podamos conectar con nuestro hermano Jaime, que tiene la experiencia, que tú has capacitado, que tú lo has llevado, Señor, creciendo para poder ayudar al pueblo, Dios mío, y a toda esa persona que puede estar enfrentando un momento de depresión. Muchas veces, como no es una condición visual, no es física, se nos hace difícil entenderla y creemos, Señor, que tú has preparado y capacitado personas para poder llevarlos a un mejor estado, pero también, Señor, creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Creemos que tú tienes todo el poder, Dios, y si es tu voluntad en esta hora, te presentamos todas esas personas que se han conectado en este video, todas esas personas que van a tener acceso a él en un futuro, Dios, que seas tú, Dios mío, en esta hora, poniendo tu mano sanadora, que seas tú trayendo gozo, paz, restableciendo todo. Si hay alguna afección en su mente, que tú traigas el balance perfecto, Padre, en esta hora. Te pedimos, Dios mío, que si hay alguien que no te conoce, Padre, y quiere en esta hora entregarse su vida, quiere en esta hora reconocerte como Señor y Salvador, Dios mío, en esta hora, que se entregue a ti, que entregue su corazón en esta hora. Oramos por esa persona, que tú seas con ella, que tú seas transformándola y que tú traigas experiencias nuevas a cada una de nuestras vidas para que podamos seguir siendo transformados en el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, y llénanos de capacidad, capacítanos para poder ayudar a tus hijos. Ayúdanos a ser personas de bien, a ser personas que podamos traer sanidad, personas que podamos traer conocimiento, personas que podamos traer restauración a todo aquel necesitado, Padre. Creemos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Jaime. Amén. Dios les bendiga. Nuestro público. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga. Amén.